El objetivo de nuestra plática será enfatizar sobre el diagnóstico y sobre el manejo de procesos infecciosos utilizando la otitis media aguda como ejemplo, que tiene una alta incidencia, una alta prevalencia en la población pediátrica en México y en el mundo, y que es un buen parámetro para nosotros decidir el uso de antibióticos en forma apropiada, desde casos que no requieren antibiótico hasta casos que requieren antibióticos especiales. El objetivo final, recalco, es que al final de la plática nosotros podamos reconocer la importancia de hacer un buen ejercicio clínico en nuestros pacientes y en base a ese ejercicio clínico, apoyado o no en el laboratorio, decidir en forma apropiada dar el antibiótico más adecuado. De esta manera minimizaremos el uso inadecuado de antibióticos y disminuiremos al mínimo posible nuestra participación en la emergencia de resistencia bacteriana, que es un problema mundial. Vamos entonces a leer en la diapositiva los objetivos de esta plática que, como les decía, se engloban en 3 puntos principales. Las herramientas más importantes para hacer el diagnóstico de otitis media aguda deben ser identificadas por los médicos, seleccionar cuál es la mejor opción terapéutica y la reflexión a la que me refería del uso racional de antibióticos. Veamos pues el caso número 1. El caso número 1 es un pacientito masculino de 7 años de edad, sin antecedentes de importancia para el padecimiento actual. Acude a consulta por otalgia izquierda intensa que inició esta madrugada en el camino de regreso a casa, que está en el Distrito Federal y proveniente de la ciudad de Acapulco. Ustedes se encuentran en la exploración física que el paciente tiene con peso y talla dentro de percentilas normales, una facies dolorosa, hay algo de hiperemia conjuntival no secretora, la nariz y la garganta no tiene datos anormales, el cuello es normal, los campos pulmonares están bien ventilados y el abdomen y los genitales, así como las extremidades, son normales. A la exploración física de los oídos encontramos que el oído derecho está tapado con cerumen y en el oído izquierdo encontramos dolor a la tracción de la oreja izquierda, enrojecimiento del conducto auditivo izquierdo y el tímpano en posición neutra con color, transparencia y movilidad normales. Aquí está una fotografía del conducto auditivo y podemos apreciar cómo se ve que hay inflamación del conducto auditivo, muy importante. Y la pregunta que surgiría aquí es: ¿cuál es el diagnóstico? Otitis media aguda derecha, faringoamigdalitis, vértigo, otitis externa u otitis con derrame. Para todos ustedes que dijeron que la opción adecuada es la 4, están en lo correcto, Willis, dice la televisión, ¿no? La siguiente pregunta: en un cuadro de otitis externa, ¿qué tratamiento le daría a usted? El tratamiento sería con antimicrobiano oral por 10 días o por 5 días, o mejor se lo inyecta a usted por 3 días, o le da un anestésico y un antibiótico solo tópicos, o bien le pone unos chiqueadores de ruda como le hacen en mi pueblo. Estoy seguro que ninguno de ustedes contestaría chiqueadores de ruda, pero si alguien pensó en esa posibilidad, pues bueno, ya después que nos enseñen dónde están las publicaciones. Por supuesto que el antibiótico sistémico, ya sea oral o ya sea por vía parenteral, pues no tiene sentido porque se ha demostrado en muchos estudios a nivel internacional que los cuadros de otitis externa se solucionan más fácil solamente con antibiótico tópico, con anestésico tópico, con antiinflamatorio tópico, y que los antibióticos sistémicos realmente no acortan el curso de la enfermedad ni disminuyen la sintomatología. Sería un uso inadecuado dar antibióticos orales o parenterales en un caso de otitis externa. Veamos un segundo caso que también involucra una infección del oído. Aquí se trata de un niño que tiene 2 años con 3 meses de edad, sus vacunas están completas según el cuadro básico nacional y llega con ustedes porque tiene un cuadro gripal de 3 días de evolución
con rinorrea hialina bilateral, estornudos y tos esporádica. Esta madrugada se despierta con 39.2 grados centígrados de temperatura, además de difícil control, está muy llorón y exactamente a las 3 de la mañana, 12 minutos, 15 segundos, le llaman a usted vía telefónica. ¿Qué le responderían ustedes a este paciente a esa hora? Bueno, eso ya lo dejo a su criterio. Independientemente de lo que ustedes le contesten, el paciente lo citan al otro día, lo ven en la mañana en su consultorio y encuentran que tiene temperatura de 38 grados centígrados, está menos irritable pero aún tiene fiebre, hay rinorrea con congestión nasal bilateral, la orofaringe es normal y hay adenopatías cervicales pequeñas no dolorosas y los campos pulmonares están normales. Si yo en este momento de la exploración y del interrogatorio les pregunto cuál es el diagnóstico, seguramente que ninguno de ustedes sería capaz de darme cualquiera de estos diagnósticos porque aún no les he dado todos los datos de la exploración de este paciente. Por supuesto no mencioné cómo estaban el tímpano del oído doloroso ni cómo estaba el tímpano del oído no doloroso. La exploración del oído es algo muy importante en la exploración médica de pediatría. Todo paciente que llega al consultorio, independientemente del motivo por el cual venga a consulta, debe ser, como nosotros sabemos, explorado de la cabeza a los pies y de preferencia como Dios lo trajo al mundo. Independientemente de la edad del paciente, de si está gordito o flaquito, hay que verlo todo. Y todo incluye la exploración del oído. Y para hacer una buena exploración del oído no se necesita ser una hermosa doctora como la que aparece en la diapositiva, sino que se necesita tener un otoscopio como el que ella me presenta aquí, con esta pequeña perillita que nos va a permitir hacer lo que conocemos como otoscopía neumática. La otoscopía neumática nos permite revisar el oído a través del conducto auditivo, visualizar la membrana timpánica y con la perillita insuflar aire para evaluar las 4 cosas que se deben evaluar cuando revisamos los oídos, que son color, posición, tamaño y transparencia de la membrana timpánica. Para poder nosotros saber si hay líquido dentro de la caja del tímpano, utilizamos la otoscopía neumática. En esta caja timpánica, donde solo encontramos los huesecillos y no hay nada de líquido, al insuflar aire desde el conducto con nuestra perillita, la membrana timpánica, que es tan delgada como la cascarita de una cebolla, se va a mover hacia adentro cuando inflemos y se va a regresar cuando quitemos el aire de la perillita. En el caso de que exista líquido dentro de la caja timpánica, puede ser que yo no vea tan abombada este tímpano como lo veo aquí, pero al insuflar aire yo no voy a ver que la membrana se mueva. ¿Por qué? Porque la presencia de líquido dentro de la caja timpánica impide el movimiento normal. Hay 2 motivos por los cuales la membrana timpánica no se va a mover al momento de que yo insufle aire. Uno es que exista líquido dentro de la cavidad o bien que haya una perforación del tímpano y eso impida que haya un movimiento a pesar del paso del aire. La otoscopía neumática tiene una sensibilidad y una especificidad mayor cuando es comparada con la otoscopía normal. Hacer otoscopía neumática no requiere más que la compra de una perillita que le adaptemos a nuestro otoscopio, que debe tener una luz adecuada y que no cuesta más allá de 200 pesos y que nos va a permitir hacer un diagnóstico más adecuado, porque si vemos en la gráfica que tienen ustedes en la diapositiva, la sensibilidad y la especificidad de la otoscopía neumática comparada con la otoscopía sola, pues le confiere muchas ventajas. El problema es que la mayor parte de los médicos no utiliza otoscopía neumática. Sin temor a equivocarme, estoy casi seguro de que la mayoría de ustedes que me están escuchando no realizan otoscopía neumática. En los estudios internacionales vemos cómo alrededor del 40% de los médicos de primer contacto utilizan otoscopio, pero solamente el 0.4% de los médicos a nivel mundial utiliza la otoscopía neumática. Esto se debe a que en las escuelas de medicina no nos enseñan cómo hacerlo.
Así que el diagnóstico de otitis media aguda se va a basar no solamente en la sintomatología, que debe incluir dolor de oído acompañado de síntomas sistémicos de enfermedad como fiebre, dolor abdominal, vómito, etc., y corroborado con una adecuada exploración del oído utilizando otoscopía neumática. La siguiente diapositiva muestra una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los agentes causales bacterianos más comunes de otitis media aguda? Escherichia coli y Moraxella catarrhalis, esos son gérmenes gram negativos y un gram positivo. Streptococo pneumonia, Haemophilus influenza tipo B. Streptococo pneumonia, Haemophilus influenza no tipificable. Estafilococo dorado y Pseudomonas aeruginosa o Salmonella y Escherichia coli. Por supuesto, la respuesta correcta es la 3. Es muy importante que noten la diferencia entre la opción 2 y la opción 3. En la opción dice Streptococcus pneumoniae, que sin lugar a dudas es la causa número 1 de otitis media aguda. Y en la opción 3, y además Haemophilus influenza, pero dice tipo B. El Haemophilus influenza tipo B es una bacteria que es muy invasiva, que es muy agresiva y que afortunadamente solo causa del 2 al 4% de todas las otitis causadas por Haemophilus influenza. El resto, el 96 a 98% de los hemófilos que dan otitis son Haemophilus influenza no tipificables y no son tan agresivos ni tan invasivos. Así es que la respuesta correcta puede confundirnos en un momento dado entre Haemophilus influenza tipo B y Haemophilus influenza no tipificable. Ahora, planteémonos en este caso en particular si a este niño le daríamos antibiótico. Ya hicimos una exploración adecuada, ya vimos que sí tiene una otitis media aguda y la disyuntiva es, bueno, ¿le daré antibiótico o no le daré antibiótico? Las autoridades sanitarias en la Unión Europea hace ya varios años, conscientes del problema que hay a nivel mundial de la emergencia de resistencia bacteriana, recomendaron que a los niños que tuvieran otitis media aguda no se les diera antibióticos basados en el hecho de que la mayor parte de los cuadros de otitis media aguda se autorresuelven sin necesidad de antibiótico. De manera tal que un consejo fue que no se utilizaran los antibióticos en estos pacientes. Otro grupo de médicos argumentaron con justa razón que no a todos los pacientes que tienen otitis media aguda los podemos catalogar como pacientes de bajo riesgo y no darles antibiótico, puesto que la otitis media aguda puede ser la vía de entrada de bacterias invasivas como el neumococo, que pueden ocasionar complicaciones serias como la meningitis, como la otomastoiditis, y como los cuadros recurrentes de otitis media aguda que se van a asociar a disminución de la agudeza auditiva en los niños, que va a repercutir, por supuesto, en su desarrollo cognitivo y en su desarrollo del lenguaje. De tal manera que un grupo de médicos, como los expertos en otitis media aguda en el Hospital Infantil de México, han estado viendo que cada vez hay más complicaciones de la otitis media aguda, como es el caso de la otomastoiditis que vemos en esta diapositiva. Muchos estudios han demostrado que el uso de antibióticos en la otitis media aguda disminuye las complicaciones supurativas y previene la progresión de otitis media aguda a otitis crónica. Asimismo, el uso de antibióticos entonces disminuye el riesgo de las raras pero serias secuelas de la otitis, como la meningitis, como la neumonía, como la bacteremia o como la mastoiditis, que ahora vemos con más frecuencia. Entonces, ¿en qué quedó el asunto? ¿Les damos antibiótico o no les damos antibiótico? Y la respuesta correcta es: clasifiquemos a los pacientes diagnosticados como otitis media aguda en pacientes de alto riesgo y en pacientes de bajo riesgo. Riesgo de complicaciones, riesgo de mala evolución, riesgo de gérmenes resistentes. Y en base a eso decidiremos si les damos antibiótico. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Los factores de riesgo de la otitis media aguda son una combinación de factores ambientales, de la anatomía local, de la virulencia del patógeno y de la respuesta del mismo germen. Dentro de los agentes más comunes como factores ambientales, pues está el aumento generalizado del tabaquismo, de la contaminación, el hecho de que la mujer
ya tiene unos roles diferentes a los que tenía tradicionalmente, de solo era ama de casa y cuidadora de niños. Ahora es una mujer empresaria, la mujer es profesionista. Así que la mujer tiene que salir de casa a trabajar y los niños los tienen que cuidar en una guardería, o los cuida la abuelita, pero cuida a los 5 nietos. Entonces, el hacinamiento de niños pequeños es un factor de riesgo para tener infecciones recurrentes y también para tener infecciones del oído con más frecuencia. La disminución del número de mamás que amamantan a sus hijos. El mismo fenómeno del cambio de rol en la mujer, el hecho de que tenga que ir a trabajar, el hecho de que no pueda estar 6 meses en la casa con el niño para darle alimentación exclusiva al seno materno, hace que muchos niños solo reciban seno materno muy pocos días o de plano que no lo reciban. Y en la diapositiva que tienen ustedes ahorita en pantalla, vemos cuáles son los factores de riesgo que clasificarían a los pacientes como de bajo riesgo. Pongan mucha atención en ellos, por favor. Vean, si el niño tiene menos de 2 años de edad, tiene como antecedente que este cuadro de otitis es su primer cuadro de otitis media aguda, no asiste a guardería ni convive en su casa con más de 2 niños de su grupo de edad menores de 5 años, cuando llega al consultorio ustedes no le habían dado antibióticos previos, su esquema de vacunación está completo, incluyendo 3 dosis de neumococo a los 6 meses, su estado general es bueno, no hay dolor intenso y la fiebre no es muy elevada, entonces este paciente debe clasificarse como de bajo riesgo. La conducta terapéutica a tomar en este paciente sería no darle antibióticos siempre y cuando yo pueda vigilar periódicamente al paciente. Cuando yo diagnostico otitis media aguda, debo seguir a mi paciente cada 24 o 48 horas para estar monitorizando y evitar que haya una complicación que yo no vea. Y en ese caso puedo no darle antibiótico o darle el antibiótico de primera elección, que sería la amoxicilina 40 a 60 miligramos por kilo por día y durante 10 días. Yo tengo que evaluar a mi paciente cuando menos al tercer día, al 10º día y al día 28. Si mi paciente no evoluciona bien, entonces tendré que cambiar mi régimen terapéutico y darle amoxicilina clavulanato, pero ahora aumentando la dosis, es decir, aumento clavulanato pensando en que haya una bacteria productora de beta-lactamasas y aumento la cantidad de amoxicilina pensando en que sea un neumococo resistente a la penicilina. Entonces la dosis ya no es de 40 a 60 miligramos por kilo, sino de 60 a 90 miligramos por kilo por día y también 10 días. Este es el antibiótico de elección cuando en un paciente que inicialmente era de bajo riesgo y decidí no manejarlo con antibiótico o manejarlo con amoxicilina a 40 miligramos por kilo, no responde, o bien cualquiera de estos otros antibióticos que también son una de elección para este tipo de pacientes. Y aquí en esta diapositiva observamos cuáles son los factores que al revés colocan al paciente en un niño de alto riesgo de tener complicaciones por esa otitis media aguda y por lo tanto requerir de otro esquema antibiótico. Y veamos, al revés de los factores de bajo riesgo, aquí cuando el niño tiene un cuadro de otitis antes de los 2 años de edad, eso ya lo coloca como un paciente de riesgo alto. Un niño que no ha tomado seno materno, que no está tomando seno materno en forma activa, que tiene antecedentes antecedentes previos de cuadros de otitis, un niño que va a la guardería, un niño que antes de llegar con nosotros ya le habían dado antibiótico, un niño que no está vacunado bien en forma adecuada tanto contra hemófilos influenza como contra neumococo, el dolor es moderado a intenso, fuman en su casa y la fiebre es muy elevada o es de difícil control. Estos niños son de alto riesgo y no los podemos arriesgar a no darles antibiótico. A estos niños desde el principio que hago el diagnóstico les manejaremos amoxicilina clavulanato pensando en un neumococo resistente a 80-90 miligramos por kilo o cualquiera de las opciones que ustedes ven en esta columna de la gráfica. Y al igual que en los pacientes de bajo riesgo, siempre tenemos que reevaluar al niño al 3º, 10º y 28 días. Un niño que hemos sometido a este esquema de antibiótico, cualquiera de los que ustedes ven aquí, y no responde al 3º o 10º día, es un paciente que tiene que ser visto por el especialista, el otorrinolaringólogo y quizá en colaboración con un infectólogo.
Ya no es un paciente que ustedes deban manejar, ya no deben ustedes buscar un antibiótico más potente, ya no deben ustedes tratar de resolver el problema, sino que es importante que en este momento ya nos apoyemos de un especialista. Espero que estos criterios de bajo y alto riesgo en el niño con otitis hayan quedado claros. Y para corroborar que sí quedaron claros y que ya quedaron grabados en su mente desde hoy y para siempre, vamos a ver qué opinan del caso número 3. El caso número 3 es un niño de 8 años de edad, no tiene antecedentes de importancia, acude por cuadro gripal de 2 días de evolución, con un poquito de rinorrea, tos leve, no le han dado antibióticos. Su estado general es bueno, no hay facies característica, la actitud es libremente escogida. A la exploración física encontramos rinorrea bilateral, el tímpano derecho está enrojecido, opaco e hipomóvil a la insuflación de aire. Ahí ven ustedes en la diapositiva, como se ve, es un tímpano que ya está casi a punto de romperse porque está lleno de pus la caja timpánica. ¿Qué conducta terapéutica tomaría en cuanto al uso de antibióticos en este paciente? Yo se los dejo a su criterio. Veamos. Es un paciente que tiene más de 2 años, es su primer cuadro de otitis, no asiste a guardería, la fiebre no es muy elevada, sus datos clínicos en cuanto a la exploración física es que el niño tiene un buen estado general, el dolor es tolerable y la fiebre no es muy alta. Así que es un paciente de bajo riesgo y la conducta terapéutica sería o no darle antibióticos si cuento con unos papás confiables con los que yo pueda tener o mantener una comunicación estrecha y constante, que tengan un nivel cultural que me permita explicarles y que ellos entiendan cuáles serían los factores de riesgo, que podamos tener esa comunicación y que yo lo pueda seguir viendo. Si es así, puedo no darle antibiótico. Si el paciente vive lejos, si los papás tienen un nivel cultural bajo, no cultural, sino son poco capaces de cuidar al niño en forma adecuada, si nosotros consideramos eso, pues entonces le damos antibióticos desde el principio, pero le damos amoxicilina 40 a 60 miligramos por kilo, porque lo más probable es que no sea un neumococo, que no sea una bacteria, que sea altamente resistente ni altamente invasiva. Y así no quemamos cartuchos innecesarios. Ahora veamos otro caso clínico. El caso clínico 4 es un paciente, una nena que tiene 3 años de edad. Padeció un cuadro de otitis media aguda izquierda diagnosticado con otoscopía neumática en este momento. Tiene una fiebre de 38.1 grados centígrados, no asiste a guardería, fue alimentada al seno materno por 1 año. Su esquema de vacunación está completo, incluyendo, mucho ojo, 4 dosis de vacuna conjugada 7 valente de neumococo. En este caso, la nena está bien vacunada, tiene su esquema completo y se decide manejarla sin antibiótico por haber considerado que es una paciente con otitis media aguda de bajo riesgo. ¿Por qué es de bajo riesgo? Bueno, lo vuelvo a repetir para que quede muy claro. Su edad es menor de 2 años, tiene su primer cuadro de otitis en esta ocasión, no va a guardería, su esquema está completo, no le habían dado antibióticos, la fiebre no es muy alta. Así que se maneja sin antibióticos, ¿de acuerdo? ¿Pero qué creen? Que el mismo paciente, la misma nena, regresa a su consultorio 2 días después de visita anterior. Y denle gracias a Dios que regresó a su consultorio y no se fue a otro doctor. Todo gracias a que ustedes lo citaron a revisión. Pero ahora, en lugar de estar mejor, tiene fiebre de 40 grados, la bebé está muy llorona y se agarra la oreja y así con dolor intenso. Ustedes revisan el oído y ven que el tímpano está más inflamado, la niña se ve más mal. ¿Y qué es lo que harían? ¿Lo enviarían con el otorrino luego? ¿Le darían ceftriaxona 50 miligramos por kilo por día 3 días? ¿O le darían cefuroxima vía oral 20 miligramos por kilo pero solo un día? ¿O le darían amoxicilina clavulanato 80 miligramos por kilo por día pero solo 3 días? ¿O le aplican anestésico tópico y inician analgésico sistémico? ¿Cómo ven? Por supuesto, la opción más apropiada es la 2. ¿Por qué? Enviarlo al otorrino es una buena opción,
Si ustedes tienen a la mano un buen otorrinopediatra en quien confiar, bueno, es probable que por precaución lo manden desde este momento para que lo revise y él decida la conducta terapéutica. Pero según las guías internacionales de otitis media aguda, este paciente se convirtió en un paciente de bajo riesgo a un paciente de alto riesgo y las opciones terapéuticas, dentro de las opciones terapéuticas se incluye ceftriaxona 50 miligramos por kilo por día durante 3 días. A veces se requieren 5 días. Cefuroxima es un antibiótico adecuado a 20 miligramos por kilo por día, pero jamás durante un día. Amoxicilina clavulanato 20 miligramos por kilo por día también es una excelente opción, pero jamás durante 3 días. Por esto estas dos opciones no son las adecuadas. Bien, ahora veamos el caso número 5. En esta ocasión estamos con una nena, también mujer, de 16 meses de edad. Ella padeció ictericia neonatal multifactorial y manejada solo con fototerapia. Fue alimentada al seno materno durante 2 semanas, asiste a la guardería desde hace un mes, el papá fuma como chacuaco y su esquema de vacunación es solamente el esquema nacional de vacunación. Es decir, a los 16 meses solamente tiene 2 dosis de vacuna contra neumococo. Acude por cuadro de rinorrea de 4 días de evolución. Hoy lo regresan de la guardería por fiebre de 39 grados centígrados y cuando ustedes hacen otoscopía neumática encuentran que el tímpano derecho está abombado. Hasta mi abuelita se daría cuenta que este tímpano está a punto de reventarse. Está rojo, está opaco y cuando insuflamos aire, por supuesto que no se mueve. ¿Y cuál de las 5 opciones que ven en su diapositiva ustedes escogerían? Analicemos una por una. El trimethoprim-sulfamethoxazol, recomendado por la Organización Mundial de la Salud para manejo de primer contacto de las infecciones respiratorias agudas, es un antibiótico o una combinación de antibióticos cuya prevalencia de resistencia de las bacterias causales de infecciones respiratorias es demasiado alta. Lo más probable es que el trimethoprim-sulfamethoxazol falle como tratamiento de una infección respiratoria aguda, ya sea rinosinusitis, ya sea otitis, ya sea faringoamigdalitis. Cuidado, trimethoprim-sulfamethoxazol no debe utilizarse de primera elección para este tipo de infecciones. La opción 2 es amikacina, 5 miligramos por kilo por día durante 10 días. Analicemos esta opción. Amikacina es un aminoglucósido. Los aminoglucósidos deben utilizarse solamente en infecciones graves causadas potencialmente por gérmenes gram negativos. Estamos hablando de infecciones gastrointestinales, de infecciones sistémicas, de infecciones urinarias. No tiene lugar el aminoglucósido en la infección respiratoria aguda y mucho menos en la infección respiratoria aguda alta como la otitis media aguda. Y mucho menos 10 días. Si a este paciente alguno de ustedes decidió darle la opción 2, amikacina 5 miligramos por kilo por día por 10 días, ustedes serán los culpables de que este paciente o quede sordo o quede con insuficiencia renal para toda su vida. La opción 3 dice amoxicilina clavulanato 80 miligramos por kilo por día, es decir, una dosis mucho más alta que la convencional, durante 10 días y mucho ojo en este párrafo. Dice relación 7:1. Si yo utilizo la presentación convencional de amoxicilina clavulanato que hay en el mercado con 400 miligramos, con 200 miligramos o con 250 miligramos, y yo calculo la dosis de amoxicilina a 80 miligramos por kilo, ese paciente no va a tolerar el medicamento. Le va a dar una diarrea que Dios guarde el hora, va a vomitar el medicamento y va a haber incumplimiento y por lo tanto falla terapéutica. Para yo poder utilizar esta dosis, tengo que recomendar la presentación que trae más amoxicilina y menos ácido clavulánico. Es la relación 7:1, que son presentaciones en el mercado de 600 miligramos y así se debe de colocar en la receta, amoxicilina clavulanato 600 miligramos, relación 7:1, para evitar efectos colaterales. Cefuroxima, esa es la dosis, 20 miligramos por kilo por día, 5 días.
Es una buena opción, pero no recomiendo que el médico de primer contacto utilice nada más 5 días. Ceftriaxona 10 miligramos por kilo por día, que es la opción 5, por 5 días le va a hacer lo que el viento a Juárez. Ustedes van a hacer que el paciente gaste su dinero, que piquen al niño o a la niña en este caso en forma innecesaria, porque 10 miligramos por kilo no le va a hacer nada. De darle esto a no darle nada, mejor no le den nada. La dosis, recuerden, de ceftriaxona es 50 miligramos por kilo por día y por lo regular 3 días son suficientes. Entonces, de estas 5 opciones, la que es más viable es amoxicilina clavulanato, 80 miligramos por kilo por día, relación 7:1 y durante 10 días. Este paciente, entonces, usando las guías internacionales que también adopta el Hospital Infantil de México, es un niño de alto riesgo y, por lo tanto, el esquema de antibióticos posibles es el que ustedes ven en su gráfica. Si este paciente no evolucionara bien, tendría que valorarlo el otorrinolaringólogo o la combinación del otorrinolaringólogo con un infectólogo. La primera es que tenemos que recordar que la otitis media aguda es una enfermedad muy frecuente en los niños. La mayoría de los niños a los 3 años de edad ya padeció cuando menos un cuadro de otitis media aguda. En los Estados Unidos de Norteamérica, la Academia Americana de Pediatría dice que la otitis media aguda es la causa número 1 de consulta al médico de primer contacto en la población pediátrica. En nuestro país no tenemos estadísticas que sean ciertas al respecto. Una triste realidad es que, además, la mayor parte de los médicos no utilizamos otoscopía neumática para hacer el diagnóstico de otitis media aguda. ¿Por qué sucede esto? Pues porque en la mayor parte de las escuelas de medicina de nuestro país y de la mayor parte de los países no nos enseñan a hacer otoscopía neumática. De tal manera que dentro de las recomendaciones que arrojo en esta plática es que se recomienda, se requiere que haya un adecuado entrenamiento en las escuelas de medicina en México para hacer el diagnóstico de otitis media aguda basado en interrogatorio y en exploración física que incluya la otoscopía neumática. Como vieron ustedes, en un solo diagnóstico tenemos varias opciones terapéuticas. Acuérdense, dentro de las características del antibiótico ideal están que sea del menor espectro posible para atacar a los gérmenes o el germen o el grupo de gérmenes que más predominan como agentes causales de la entidad nosológica que quiero curar. Entonces, primero tengo que hacer un diagnóstico clínico adecuado y basarme, cuando sea necesario, en una adecuada y razonada utilización del laboratorio y gabinete. Una vez que tengo un diagnóstico preciso, debo decidir si necesita antibiótico o no necesita antibiótico. Recuerden, la gran mayoría de las infecciones respiratorias agudas son causadas por virus y, sin embargo, la mayor cantidad de prescripción de antibióticos es la infección respiratoria aguda, lo cual nos está hablando de una incongruencia en cuanto a lo que dice la norma y en cuanto a lo que hace la gente. Entonces, recordemos que la clínica en muchas ocasiones nos ayuda a distinguir entre un proceso bacteriano y un proceso viral. Si decido el uso de antibióticos porque estoy seguro que la causa es bacteriana, como en el caso de la otitis media aguda, bueno, decidiré el antibiótico en base a los factores de riesgo y decidiré el antibiótico más adecuado en base al espectro, en base a la posibilidad de agentes causales. Y una cosa que tengo que hacer con mucha agudeza es hacer hincapié en mi paciente en cuanto a la frecuencia del tratamiento, de las tomas y en cuanto a la duración. Debemos ser enfáticos en la receta, debemos ser precisos en la receta y siempre la receta debe decir por cuántos días debe tomar su tratamiento. Les agradezco mucho la fineza de tu atención y espero que esta charla haya sido de utilidad para ustedes, pero sobre todo para los pacientes que ustedes ven a diario. Muchas gracias, mis queridos colegas.